Bona tarda a tots i benvinguts a aquesta sessió informativa de la nova convocatòria del programa Activa Startups que impulsa la Fundació EOI, l'Escola d'Organització Industrial del Ministeri d'Indústria i Turisme. Una convocatòria de concurrència competitiva que ha llançat a tota Espanya i que tanca res, en 10 días, el 31 de octubre. Aprovecho para saludar y agradecer a Juana González y a Teresa Martínez, las dos del EOI, que se hayan podido unir a esta jornada informativa sobre esta nueva edición de la Activa Startup, la tercera, si no voy equivocado, que en Cataluña pues siempre hemos acogido con muchas ganas y de hecho los resultados así lo avalan porque hemos siempre superado con creces el número de proyectos que nos proponíamos levantar, no? Jo reconec que aquesta convocatòria em va agafar per sorpresa i me'n vaig alegrar moltíssim. El primer que vaig pensar va ser que ens aniria magníficament bé per poder animar aquells projectes de startups catalanes que es van presentar o que s'han presentat a la línia d'innovació verda i disruptiva d'acció i que s'havien quedat malauradament sense finançament doncs, per no poder disposar de prou dotació pressupostària per tots aquells projectes tècnicament aprovats. I és que aquesta línia, si alguna cosa ens ha demostrat en cadascuna de les edicions que l'EOI ha convocat, és que genera molt i molt d'interès a casa nostra. I en part és lògic, perquè des d'Acció ja fa més de 7 anys que estem treballant fort amb aquest tema de la innovació oberta i la innovació col·laborativa. Al llarg de l'any organitzem el que en diem Open Innovation Challenges en 5 o 6 fires tecnològiques de renom que es celebren aquí a Barcelona, com ara l'ICE, el Mobile World Congress o el 4 Years for Now, o en 2 setmanes, per exemple, l'Smart City Expo World Congress. Com bé diu el nom, identifiquem reptes tecnològics d'empreses mitjanes i grans, ja siguin catalanes, espanyoles o internacionals, i també d'organismes públics de Catalunya o d'altres parts del món. Treballem per identificar potencials proveïdors tecnològics i provoquem que es reuneixin una primera vegada. Per aquelles trobades que avancen i que evolucionen en forma de projectes d'innovació col·laborativa, doncs tenim la línia d'innovació oberta i disruptiva d'acció o aquesta línia d'actives startups de l'EOI per acabar d'animar la corporate o la PyME y la startup a tirar endavant amb el projecte. Bien, por suerte una PyME ya empieza a estar familiarizada con una startup. No lo voy a negar, queda muchísimo camino por delante aún para poder afirmar que la PyME catalana innova de una manera recurrente cada año. Y para que esto suceda, pues el sector público debe continuar haciendo una fuerte inversión presupuestaria durante algunos años más, al menos, en ayudas para fomentar la innovación empresarial. Lo hemos hecho a muy buen ritmo, diría yo, estos últimos 3 años, gracias a los Next Generation. Ahora el reto que tenemos es que no aflojemos el ritmo que hemos ido dando a las diferentes líneas de financiación para proyectos de innovación. Ahora que recogemos los frutos de años sembrando, no nos podemos quedar sin los recursos que incentiven a la empresa a seguir haciendo los deberes de la innovación. Quedan, como decía, pocos días, unos 10, para que se cierre la convocatòria. Són pocs, però són suficients encara per a aquelles startups o pimes que ens estiguin escoltant avui que encara no s'hagin decidit a presentar un projecte perquè hi ha temps perquè ho facin. Són, com s'explicarà al llarg d'aquesta sessió, aquesta propera hora de sessió informativa, són uns 9.500 euros per projecte i jo crec, sincerament, que és un magnífic al·licient per animar-se a engegar un projecte d'innovació. En 2 convocatòries d'Activa Startups em deien que des de Catalunya hem aconseguit presentar més de 400 projectes i que s'han donat més de 6 milions i mig d'euros en ajuts. Jo, sincerament, espero que d'aquí 10 dies, quan es tanqui la convocatòria, puguem confirmar que el ritme de projectes ha estat igual d'increïble. Nada más, espero que la jornada informativa sea de vuestra utilidad. Quiero de nuevo felicitar y agradecer a Leo por haber apostado una vez más por esta línea de ayudas, porque ha sido hasta la fecha muy útil y también muy celebrada por las startups y las pymes catalanas. Y ojalá podamos celebrar en 2025 más jornadas de difusión de Activa Startup. Sería sin duda una muy buena señal. De hecho, de la misma manera que se dice que no hay startup catalana que haya sobrevivido o triunfado sin que haya pasado por una ENISA, pues la verdad, estaría muy bien poder decir que no hay startup catalana que no haya pasado por el Activa Startups o por la línea de subvenciones de innovación abierta y disruptiva de Acción. Y sin duda este sería un reto, ¿no? Un reto que significaría que año tras año estamos apostando por esta línea de innovación colaborativa. Muchas gracias a todos y doy la palabra a Juana González, que es tu turno, Juana del OI. Muchas gracias por todo. Estás muteada, me parece. Ahora sí, ahora. Sí. Te decía que muchísimas gracias, Jordi, a ti por invitarnos a esta jornada y a todos los que asistís. Efectivamente, venimos de EOI, la Escuela de Organización Industrial.
como todos sabéis, nosotros, aparte de la formación y la generación de talento tanto en personas como en empresas, hacemos una labor junto con el Ministerio de Industria y Turismo, que es nuestro ministerio. Nosotros somos una fundación pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, y hacemos una labor de acompañamiento a pymes y proyectos de apoyo a pymes. De hecho, yo en EOI soy la responsable del programa de capacidades de crecimiento PYME, en el que se engloban el programa Activa Industria, Activa Crecimiento, Activa Ciberseguridad y el programa Activa Startups, que nos reúne hoy. Como os decía, muchísimas gracias, la verdad, a Axio, por poner en marcha esta jornada. Estamos encantados de poder acercaros el programa. Es verdad que nos han ayudado mucho desde Axio para difundirlo en las dos convocatorias anteriores, específicas, es verdad, para pymes de Cataluña, pero en esta convocatoria, que es a nivel nacional y en la que contamos también con, esperemos, con muchas pymes catalanas, pues también nos apetecía venir hoy. Nuestro objetivo es simplemente, de la manera más práctica, compartir con vosotros los detalles de la convocatoria, así como los detalles de cómo tienen que hacer la inscripción o la solicitud a aquellas pymes interesadas. Os voy a compartir una presentación. Vale. De acuerdo, pues si os parece, comenzamos. Como os decía, el programa Activa Startups es un programa financiado e impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo y financiado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del programa de capacidades de crecimiento de la PYME. Está gestionado por EOI desde el principio en todas sus convocatorias y hasta ahora hemos hecho todas en colaboración con las comunidades autónomas. Para nosotros era esencial trabajar con las comunidades a través de su estrategia de especialización inteligente RIS3 para dar cabida a aquellos sectores y a aquellas pymes que estuvieran más interesadas dentro de cada región. Con ello hemos realizado en muchas comunidades autónomas dos convocatorias, como es el caso de Cataluña, en algunas otras hemos realizado solo una, y en total os puedo decir que hemos publicado 28 convocatorias territoriales con un total de 2.381 solicitudes. El importe convocado total ha sido de más de 37 millones y el número de empresas beneficiadas ha sido de prácticamente 1.954. Como comentaba Jordi, en el caso de Cataluña, la verdad es que hemos tenido muchísimas más solicitudes que proyectos financiados, desgraciadamente. Muchos de ellos quedaron como suplentes de las dos primeras convocatorias, con lo cual os animamos a aquellos proyectos que quedaron fuera o bien por requisitos que no pudieron acreditar y que en esta ocasión sí pudieran, y vamos a intentar ayudaros para ello, así como aquellos que quedaron suplentes por valoración, pues igualmente a lo mejor con esta nueva convocatoria sí que podéis beneficiaros. ¿En qué consiste el programa? Muchos de vosotros sé que lo conocéis porque, como os digo, llevamos muchas convocatorias delante, pero bueno, queríamos hacer un repaso rápido. Se trata de un programa de ayudas para apoyar la colaboración entre pymes y startups, como decíamos, potenciando su crecimiento e impulsando la innovación abierta, ¿no? Por lo tanto, se trata de un programa, como decimos, de innovación abierta. Permite tanto a la pyme como a la startup buscar conjuntamente soluciones y que puedan crear nuevos productos, servicios o bien cambiar el propio modelo de negocio de la empresa. Las pymes participantes, por lo tanto, lo que pueden hacer es mejorar su competitividad, incorporando soluciones pioneras para la pyme, que a su vez son desarrolladas por las startups. ¿Qué permite eso a las pymes? Pues evidentemente incorporar soluciones de manera más ágil. Todos sabemos que las startups tienen una manera de trabajar que muchas veces las pymes, por sus procedimientos, les cuesta mucho más incorporar, y las startups, sin embargo, pueden hacerlo de una manera más rápida y más creativa. A las startups, por otro lado, sabemos que les sirve como impulso para crecer, para conseguir nuevos clientes, nuevos mercados y demás. Por lo tanto, aunque es verdad que los beneficiarios del programa son pymes,
es cierto que el objetivo final del programa es impulsar tanto a las pymes como a las startups. De ahí su nombre de Activa Startups, evidentemente. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla a través de retos. Retos que tienen que plasmarse, formularse y comunicarse para poder optar a la ayuda y que supongan un desafío para la empresa. Ese desafío puede ser bien un problema, algo que que tenemos que resolver, que no sabemos cómo hacerlo, que dentro de nuestra empresa no encontramos los recursos ni humanos ni materiales para poder hacerlo y nuestros proveedores habituales tampoco nos dan una solución, o bien también puede ser una oportunidad de no quedarme atrás frente a mis competidores, de incorporar una tecnología que veo que voy a necesitar y que no sé cómo hacerlo, de manera que puede plantearse de una manera como problema o como una oportunidad que nos permita crecer. Los retos se trabajan entre la pyme y la startup, de ahí el proyecto colaborativo, se hace una propuesta de resolución y conseguimos las soluciones innovadoras ya creadas por ambos participantes. ¿Qué se puede obtener del programa? Por un lado, evidentemente, la subvención, en este caso son 9.500 euros para la pyme beneficiaria. Obtendremos la resolución del reto que nos hemos planteado, de manera que la empresa crecerá y mejorará la competitividad de la misma. También se impulsa el potencial de innovación tanto de la pyme como de la startup. Esto a nivel particular de las empresas participantes, pero por otro lado, para el ecosistema de las empresas y de las startups en todo el territorio nacional, lo que se persigue a través del programa es el fortalecimiento del ecosistema de las startups, también favorecer la digitalización de las pymes, puesto que los proyectos que se financian tienen una componente tecnológica innovadora, y, en general, ampliar las relaciones empresariales nacionales conectando empresas de todo el territorio nacional, puesto que, en particular, en todas las convocatorias se ha dado, puesto que las startups podían ser de cualquier lugar del territorio nacional, pero en concreto en esta con mayor motivo, puesto que las pymes beneficiarias tampoco tienen restringido el territorio del que vienen. ¿Cómo se gestiona? Se gestiona como decimos, es un programa de ayudas y por lo tanto necesita una gestión como ayudas. Primero se publica la convocatoria, en ese paso ahora mismo estamos. Como decía Jordi, quedan 10 días, tenemos hasta el día 31 para realizar nuestra solicitud. En el momento que cerremos la convocatoria, entraremos en el proceso de selección, que en este caso es en concurrencia competitiva. Quiere eso decir que revisaremos primero todos los requisitos administrativos de las pymes solicitantes y aquellas que cumplan con todos los requisitos que requiere la convocatoria podrán entrar en el proceso de selección. Más adelante os comentaré un poco los criterios para que tengamos todos claros los criterios por los que se va a seleccionar nuestro proyecto. Una vez avanzado el proceso de selección, llegaremos a la resolución de concesión, donde aparecerá la propuesta de beneficiarias. En ese momento, en la notificación de la concesión, es en el momento en que empieza el proceso de ejecución. El plazo en este caso es de 3 meses. Es verdad que los proyectos son un poco más menos ambiciosos o menos largos o tienen un alcance menor y por lo tanto se pueden desarrollar en un tiempo también menor. Una vez terminados los 3 meses de ejecución del proyecto, entramos en la fase de justificación. La pyme beneficiaria tendrá que justificar tanto técnica como económicamente el proyecto que ha desarrollado junto con la startup y ahí contamos con un plazo de 15 días. La verdad es que al final os comentaré los documentos y demás que hay que presentar, pero no es demasiado complicada, con lo cual tenemos un periodo suficiente. Posteriormente tendremos una parte de revisión, evidentemente, tanto de la justificación técnica como de la económica por nuestra parte, y si todo está correcto, que esperemos que así ocurra con todos los proyectos, podremos pasar al pago de la ayuda a la pyme beneficiaria. ¿Qué tiene de particular esta convocatoria, como os comentaba, sobre todo frente al resto? Pues esta convocatoria es nacional, como os comentaba. Pueden solicitarla pymes de cualquier territorio dentro de España. El presupuesto de esta convocatoria es de casi 7 millones de euros
y la estimación, como os pongo aquí, es de 735 pymes si es que todas van al importe máximo. Si alguna pidiera un importe o se concediera un importe menor, podríamos a lo mejor alcanzar algún proyecto un poquito más. El importe de la ayuda, en este caso el importe máximo es de 9.500 euros por pyme beneficiaria y, importantísimo, el importe de la ayuda se destina a cubrir los gastos de colaboración con la startup en el trabajo de resolución del reto del programa, ¿vale? No tenemos otro tipo de gastos. Ahora os lo comentaré, os lo ampliaré más adelante. Importante también el tipo de ayudas. Estas ayudas tienen la consideración de ayudas mínimis. Como casi todos sabréis, las ayudas mínimis tienen un tope en la Unión Europea y cada empresa en los 3 años anteriores, los 2 años anteriores más el año en curso, tiene un máximo para recibir de 300.000 euros en ayudas. Es decir, que una empresa que solicite la ayuda ahora no podrá superar los 300.000 euros entre las ayudas que le hayan concedido en este año, justo ahora hasta octubre, más las que haya tenido en 2023 y las de 2022, no podrá superar, una vez añadido el importe de la que está solicitando ahora, no podrá superar los 300.000 euros. ¿Qué proyectos financiamos? Como os decía, son proyectos de innovación basados en tecnología. ¿Y en qué áreas o qué ámbitos podemos plantear nuestros retos? Pues en transformación digital, en desarrollo e incorporación de tecnologías emergentes, teniendo por tecnologías emergentes el procesamiento masivo de datos, robótica, inteligencia artificial y demás. Y otro tipo de proyectos orientados a la transformación hacia una economía baja en carbono a través de la incorporación de economía circular en nuestro modelo de negocio. ¿Cuáles son los requisitos de los participantes? Como os comentaba, las que son beneficiarias son las pymes que plantean su reto y buscan una startup que trabaje con ellas. ¿Qué tienen que cumplir? Pues lo primero, tener la condición de pyme. Para tener la condición de pyme tendrán que acreditar una facturación, un balance y un número de empleados menor de 250 empleados, el balance menor de 50, la facturación menor de 50 millones y el balance menor de 34 millones. Esto os lo comentará Teresa más adelante, cómo acreditarlo exactamente. Pueden pertenecer a cualquier sector de actividad, salvo los que mencionamos aquí, los sectores de la pesca y la acuicultura y la producción primaria de productos agrícolas, porque tienen otro tipo de regulación. Tienen que tener personalidad jurídica propia. Esto es importante porque hay ejemplos que nos han surgido ya, como comunidades de bienes que pueden tener la condición de pyme, pero no tienen personalidad jurídica propia. Tienen que acreditar tener el domicilio fiscal en cualquier territorio dentro de España, pero tienen que tenerlo en España. Estar al corriente de sus obligaciones, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social. Y con la startup, o bien tener un compromiso previo ya con una startup elegida y que ambas propongan su identificación, su personal y demás, o bien aportar una declaración responsable de contratación posterior. Es decir, si ya estoy muy justo en estos 10 días, todavía no he encontrado la startup, estoy en proceso de encontrarla, lo que hago es que presento una declaración responsable en la que me comprometo a que voy a trabajar mi reto con una startup que cumpla los requisitos que pone la convocatoria para las startups, que son los que os vengo a decir a continuación. Como os digo, las startups no son beneficiarias de la ayuda, pero sí tienen que cumplir una serie de requisitos que van realmente en relación con su condición de startup, ¿no? O de empresas de reciente creación. Entonces, no puede haber transcurrido más de 5 años desde la fecha de inscripción en el registro mercantil. Esto con carácter general para todas las empresas, salvo las empresas de biotecnología, energía o industria, que en ese caso pueden haber transcurrido hasta 7 años. Además de este tema de la edad de la startup, por así decir,
tienen que darse otra serie de condiciones que tienen que cumplir. No haber surgido de una operación de fusión, escisión ni transformación, tener su sede social, domicilio social o un establecimiento permanente en España. En este caso sí que las startups, por lo tanto, pueden ser internacionales, pero tienen que tener o bien su sede en España o un establecimiento permanente aquí. El 60% de la plantilla debe tener un contrato laboral en España o bien demostrar contratos mercantiles en el ámbito de la Unión Europea. No distribuir ni haber distribuido dividendos y no cotizar en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación. Es responsabilidad de la PYME, esto es importante, asegurarse que la startup con la que se presenta el programa cumple con todos estos requisitos, ¿vale? En cuanto a lo que financia el programa, como os comentaba, importante, el programa financia los gastos de la PYME para pagar el trabajo de la startup. ¿Y qué trabajo es el que financia? Pues es el servicio de asesoramiento y apoyo realizado por la startup, evidentemente en materia de innovación, pero directamente relacionado con el proyecto del programa Activa Startups, ¿vale? Importante también, los gastos y el pago a la startup tiene que estar comprendido necesariamente dentro del periodo subvencionable. Y el periodo subvencionable se corresponde con la ejecución que os comentaba de los 3 meses. Es decir, repasamos un momento, estamos ahora mismo en el periodo de solicitud, que es de un mes, se publicó la convocatoria el 1 de octubre y va a estar abierta hasta el 31 de octubre. Tendremos un tiempo de revisión administrativa, como os comentaba, para cotejar los requisitos administrativos de todas las empresas y después una valoración técnica de las propuestas de retos. Una vez que tengamos toda la revisión hecha, propondremos las beneficiarias y saldrá la resolución de concesión. Se notifica la resolución una a una a cada una de las empresas beneficiarias. Por lo tanto, en el momento de la notificación, que coincide prácticamente con la publicación de la resolución, pero en el momento de la notificación es cuando empieza a contar este periodo de ejecución de 3 meses. Y en esos 3 meses tendremos el periodo subvencionable para poder acometer el reto, resolverlo y pagar a la startup que ha colaborado con nosotros. En cuanto al procedimiento de valoración y concesión que os comentaba, importante es concurrencia competitiva, con lo cual, además de cumplir con los requisitos, hay que valorar el reto presentado por las pymes, para lo que se va a tener en cuenta en la valoración la memoria del proyecto y el documento de compromiso de participación de la startup, puesto que aporta documentación de la startup, que es también importante a la hora de valorar. Muy importante, solo se pueden tener en cuenta, según dicta la orden de bases, la memoria y el documento de compromiso. Quiere eso decir que todo lo que no esté escrito en esos 2 documentos no podrá ser tenido en cuenta para la valoración, ¿vale? ¿Y cuáles son los criterios de valoración que aplica la orden de bases? El primero, el grado de valoración global del reto identificado y la propuesta de resolución. Es decir, tendremos que explicar dentro del contexto de nuestra empresa, importante también relacionarlo con el contexto de la empresa, cuál es nuestro reto, hay que explicarlo bien, identificarlo bien, cuáles son los beneficios que buscamos y los logros que perseguimos con el mismo y describir bien la propuesta de resolución. Todo ello nos llevará a la valoración del primer criterio. El segundo es más específico sobre el grado de innovación de la resolución del reto. Esto es importante, estamos hablando de un programa de innovación y, por lo tanto, primaremos los proyectos que tengan un mayor grado de innovación frente al resto. El tercer criterio valora los recursos humanos o materiales que se van a dedicar a la resolución del reto, tanto por parte de la pyme como por parte de la startup. Por eso, el importante tener, si es posible, el documento de compromiso de participación de la startup para poder incorporar en esta valoración el equipo humano de la startup que se propone. De no ser así, se tendrá en cuenta únicamente el equipo propuesto por la pyme y no hay problema, pero es verdad que ganaremos si tenemos ya la startup identificada, aparte de que la propuesta de resolución, si ya tenemos la pyme, probablemente estará
más detallada y mejor explicada y demás. Y el cuarto criterio de valoración, que es muy importante, es el que menos puntos otorga a la valoración global, pero es verdad que es igual de importante, puesto que para poder superar el proceso de selección tenemos que haber superado el umbral del 50% en cada uno de los criterios de valoración. Entonces, en el cuarto tenemos en cuenta el impacto socioeconómico y medioambiental del proyecto. Es decir, aparte de los impactos que esperemos para nuestra pyme con los resultados que tengamos previstos de la propuesta de resolución del reto, sí que vamos a primar aquellos proyectos que tengan un mayor impacto o algún impacto a nivel socioeconómico o bien medioambiental. Y como os decía, no sirve de nada tener una valoración buenísima y una puntuación altísima en el grado de innovación, por ejemplo, si luego en el punto 4 tenemos 0 puntos, porque entonces no habremos llegado al umbral mínimo del 50% de ese criterio y por lo tanto no podremos avanzar en la selección. Esto os lo comentará también mi compañera al final en la siguiente exposición para daros las claves de cómo rellenar sobre todo la memoria y que podamos tener en cuenta y no dejemos proyectos fuera porque no han plasmado la información de manera correcta. El procedimiento de concesión, una vez que tenemos superada la valoración a través de los criterios que acabo de comentar, se publica la resolución provisional de la convocatoria. Aquí se incluye la propuesta de beneficiarias, las suplentes y las desestimadas, si es el caso. Se abre un periodo de alegaciones en el cual se reciben las alegaciones, se estudian y se responden, y de ahí obtenemos ya la resolución definitiva. Como os decía, esta se publica y además se notifica una a una a cada una de las beneficiarias. En ese momento es cuando comienza el periodo subvencionable de 3 meses. Una vez que pasan esos 3 meses, hemos trabajado con la startup, nos ha presentado sus facturas, hemos pagado el trabajo de la startup, tenemos que llegar al periodo de justificación y pago. Como os decía, la justificación debe hacerse en los 15 días inmediatamente siguientes al final de los 3 meses de ejecución y se debe presentar a nivel técnico una memoria de las actuaciones desarrolladas en la ejecución del programa y de los resultados obtenidos frente a lo que habíamos propuesto en la memoria de inicio. Aquí os pediremos que adjuntéis además anexos y evidencias de todo el trabajo desarrollado entre la pyme y la startup. Además, se presentará una memoria económica que tendrá que incluir la relación de gastos subvencionables, en este caso serán la factura o las facturas de la startup, los justificantes de pago de dichas facturas, el detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado esta actividad, si es que los hay, y una solicitud de pago de los gastos que se han justificado en la misma, ¿no? Como os comentaba, existe la posibilidad de que la pyme beneficiaria o solicitante no haya presentado en la solicitud el compromiso de la startup y, por lo tanto, no haya identificado a la misma. En ese caso, en este momento, sería cuando tiene que presentar la documentación acreditativa de la startup. Importantísimo, por lo tanto, que si no la hemos presentado antes, tengamos claro en este momento que tiene que cumplir con los requisitos de las startups, puesto que si nos encontráramos a este nivel una startup que no cumple con los requisitos de las mismas, no podríamos contemplar el proyecto. Una vez terminada la justificación, pasamos como os comentaba, al proceso de revisión y validación y, si todo está correcto, pagaríamos el proyecto a la pyme beneficiaria. Se hace a través de la cuenta bancaria, de transferencia bancaria a la cuenta que nos haya indicado la empresa en la solicitud de pago. Y por mi parte, poco más. Ahora mi compañera Teresa Martínez os va a comentar los pasos a seguir exactamente por las empresas beneficiarias, o por las empresas solicitantes, perdón, y también, como os decía, unos tips o las claves para rellenar la memoria y que cumplamos con todo lo que exige la convocatoria y que podamos tener proyectos exitosos.
Al final, de todas formas, de la jornada también estaremos aquí a vuestra disposición para responder preguntas. Así que por mi parte, le cedo la palabra a Teresa Martínez. Teresa es la responsable del programa Activa Startups dentro de mi equipo. Ella es la que realmente trabaja cada día tanto con las pymes como con las startups, así que le agradezco su presencia hoy aquí y es la que os va a dar la parte más interesante realmente de cómo tenéis que hacer para solicitar las ayudas, ¿vale? Adelante, Teresa. Vale, pues muchas gracias, Juana. Y muchas gracias a Axio también por permitirnos estar aquí presente hoy. El objetivo de mi presentación es sobre todo, pues bueno, como ya han dicho tanto Jordi como Juana, esta es la tercera convocatoria en la que se pueden presentar empresas catalanas y como ya no es la primera, que es la tercera, hemos aprendido mucho. Entonces, es verdad que el proceso se hace mucho más ligero si ahora os explicamos los siguientes pasos a seguir. Bueno, pues Juana os ha resumido un poco en qué consiste la convocatoria y qué es lo que tenéis que hacer, pero ahora mismo pues estáis pensando, ¿tengo que buscar una startup o qué tengo que hacer? Vale, pues lo primero que tenéis que hacer, y desde nuestra experiencia, y os voy a compartir pantalla y va a ser algo muy práctico, es acudir a la página bueno, a nuestra página, a nuestra sede electrónica, donde están publicadas las ayudas. Bueno, pues en el buscador ponéis EOI, ¿vale? En empresas tenéis programas activas, que son todos los programas activas que ahora mismo están en vigor, y vamos a Activa Startup, que es el que nos ha traído esta tarde aquí. Pues aquí en la sede tenéis un poquito de un resumen de lo que es el programa, que al final es lo mismo que os ha contado Juana. Y tenéis una información importante aquí, que es el buzón del programa. A través de este buzón os vais a relacionar todo el tiempo, desde que solicitáis la ayuda hasta que sois beneficiarios, si es que lo sois. Pues importante, activastartups@eoi.es. Aquí también tenéis la base reguladora. Estas son como las reglas del juego generales de todas las convocatorias que hemos sacado de Activa Startup. Entonces, bueno, pues son importantes, claro que sí, porque os dan muchos tips de cómo tenéis que presentar la convocatoria, la solicitud, pero importante es que visitéis las preguntas más frecuentes, porque la experiencia ya nos ha dado para responder a preguntas más frecuentes y que vayáis a las convocatorias abiertas. Aquí está abierta la que actualmente tenemos en marcha, digamos. Nos pinchamos y aquí ya vamos a la parte administrativa de la sede electrónica. Tenemos, bueno, un poquito pues un resumen de los plazos de solicitud, pues ya los tenéis aquí. ¿A quién va dirigido? Bueno, pues sabéis que va dirigido a pymes, como os ha dicho Juan, a pymes que vayan a colaborar con startups, ¿vale? Y las beneficiarias tienen que ser pymes importantes. Ahora vamos a ver cómo acreditáis esta condición de pyme, que es una parte muy importante de la solicitud. Y y bueno, pues además os dice aquí que están excluidas, como también ha dicho Juana, las empresas de la acuicultura y la pesca y la extracción primaria de productos agrarios. Y vamos a lo realmente importante, que es la documentación adjunta a esta convocatoria. Bueno, pues tenemos en primer lugar la base de las convocatorias, el extracto de la publicación en el BOE y una serie de anexos. Pues lo primero que vamos a hacer es descargarnos la convocatoria. Nosotros no vamos a entrar aquí y leerla con detenimiento, porque es verdad que todo, no solo de la solicitud, sino de cómo va a funcionar el programa después, va a estar contenido en esta convocatoria. Importante leerse los criterios de valoración, que los tenéis aquí, es los que son los ha expuesto Juana, pero los tenéis aquí un poquito más abajo, para hacer de una manera correcta la solicitud, ¿vale? Para que sepáis bien lo que vamos a evaluar, que viene aquí en la convocatoria, para que tengamos unos proyectos evaluables, correctos o como queramos llamarlo. Después de la base de la convocatoria, y una vez ya la hayáis leído, pues seguimos descargando documentitos. El extracto en el BOE es simplemente la publicación en el BOE. En él la información sí es importante, está publicado y tenéis las fechas de publicación, ¿vale?
Y tenemos que seguir descargando unos documentos, que tenemos el anexo 1, que es la memoria de solicitud, el anexo 2, que es el modelo de compromiso, un documento muy importante, que es un resumen de la documentación que vais a presentar, la guía de acreditación de PYME y una guía práctica de cómo se firman los documentos digitalmente y en representación, ¿vale? Además vamos a tener la declaración 3, que es la declaración responsable obligatoria. Vale, vamos a empezar por explicaros la documentación a presentar en la solicitud. ¿Qué es este documentito? Bueno, lo voy a descargar otra vez porque ya tengo muchos y solo quiero el último. Vale, pues este documentito, como sabemos que la convocatoria puede ser un poco densa, pues para obtener los documentos que vais a tener que incluir en el formulario, resume un poco lo que vais a necesitar a la hora de presentar la solicitud. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues la documentación que acredita la condición de PYME. Vamos a verlo ahora en la guía. Hemos hecho una guía específicamente para aportar estos documentos, ¿vale? Así que ahora lo vamos a ver en el documento que hemos visto anteriormente, que es la guía de acreditación de PYME. El anexo 2, que es un compromiso de participación con la startup. Como hemos explicado ya, hay dos situaciones posibles: que tengáis la startup en el momento de la solicitud o que no la tengáis todavía. En el caso de que no la tengáis, pues el documento del anexo 2 no lo tendréis que presentar. Ahora vamos a ver cómo se presenta en el formulario. Y en el caso de que sí que la tengáis, tendréis que firmar este documentito con la startup que vais a presentar la solicitud. Importante, este documento es evaluable y os va a pedir, como vemos aquí, que os lo voy a enseñar, os va a pedir el equipo que aporta el equipo que aporta la startup y los recursos que aporta la startup. Hay que rellenarlo correctamente porque vamos a evaluar aquí. Todo esto será evaluable en la evaluación y no vamos a poder subsanarlo, porque como es evaluable no se podrá subsanar. Entonces es importante rellenar bien esta parte. Lo rellenará por un lado en la PYME solicitante y por otro lado la startup colaboradora. Aquí esto es muy sencillito, tenéis que indicar la denominación de la startup y poco más, el título del proyecto, y se firma por ambos colaboradores, ¿vale? Vamos a volver al documento resumen. Además tendremos que mandar con el anexo 2 la documentación acreditativa de la fecha de constitución de la startup seleccionada. Juana os ha dicho en un momento que es responsabilidad de la PYME que la startup cumpla con todas las condiciones. Y eso es así, pero nosotros de todas formas os pedimos un documento que acredite la fecha de la constitución de la startup seleccionada. ¿Cuál es este documento? Pues necesitamos la fecha de inscripción en el registro, que es la que cuenta para nosotros para determinar la edad de la startup, ¿vale? Además, en el formulario os vamos a pedir el detalle de todas las ayudas mínimas concedidas, ¿vale? También el detalle de ayudas que se hayan solicitado o percibido por otras administraciones para el mismo proyecto. Es financiable, esta ayuda es compatible con casi todas las ayudas que existen, pero no podemos financiar con ella un objeto igual, ¿vale? Y os vamos a pedir la memoria de solicitud. Ahora no voy a entrar en esto, lo vamos a dejar para el final porque es el documento, pues que, bueno, pues es el documento evaluable y vamos a pararnos un poquito a ver cómo se rellena cada punto de la memoria de solicitud, ¿vale? Además, tendremos que acreditar que el beneficiario está inscrito en el censo de empresarios. Este documento exactamente en la agencia tributaria o en la administración tributaria pertinente se llama censo de empresarios, o sea, perdonad, se llama situación censal. Hay que buscarlo como documento de situación censal de la empresa. Y allí nos va a venir la situación en la que tenéis y bueno, es muy sencillo a través de la sede electrónica em, obtenerlo. Pero es verdad que hay veces que nos estáis mandando el 036 y no es válido. Necesitamos el certificado del censo, ¿vale? La situación censal. Además, os vamos a pedir el informe de vida laboral, ¿vale? Actualizado a fecha de la convocatoria.
y el anexo 3, que es la declaración responsable obligatoria, que la vamos a abrir ahora, correctamente firmada. La declaración responsable obligatoria la vamos a abrir, a ver si me la quiere abrir. Es un documento que vais a ver muy sencillo de rellenar. Aquí vais a tener a todos los que os comprometéis si sois beneficiarios de la ayuda, ¿vale? Ahí, bueno, pues hay que leerlo detenidamente antes de firmarlo. Y importante, la firma tiene que ser digital y en representación. Necesitamos que la firma sea en representación. En caso de que no sea en representación, necesitamos los poderes de la persona que tiene representación legal en la empresa, ¿vale? Para esto ahí es importante leerse la guía práctica de certificado digital y firma electrónica. Muy sencillito también. ¿Vale? Bueno, pues una vez ya tenemos todos estos documentos, sé que no tenemos todavía la, mm, la memoria hecha, pero una vez ya hemos hecho el modelo 2, tenemos nuestra startup, hemos hecho el modelo de compromiso, tenemos todos los documentos de acreditación de PYME que vamos a ver ahora cuáles son, le damos a crear solicitud. Aquí llega un poco las dificultades. Es porque todos no sabéis qué hay dentro del formulario. El formulario lo hemos simplificado lo máximo posible, ¿vale? Entonces, no te tengáis miedo, es muy sencillo. Tardáis 20 minutos una vez tenéis todos los documentos recopilados que hemos visto en la lista de documentos a entregar. Tardáis 20 minutos en rellenar esto. Vale, aquí importante, si el código de identificación fiscal que elegís, o sea, el NIF, el CIF, no funciona, podéis meter también el de la persona, el de la persona que está presentando la solicitud. No, o sea, esta primera parte no es importante. Vamos a elegir el que ponemos, vamos a poner el número y vamos a dejar la contraseña en blanco, si es la primera vez que entramos. ¿Vale? Le damos a aceptar y tenéis que aceptar bueno, la política de datos de la EOI. Vale, esta primera carátula que os sale aquí es importante porque es a través de la cual vamos a comunicarnos con vosotros, pero no tienen que ser los datos oficiales de la empresa. Esos os los vamos a pedir un poquito más adelante. Aquí puede presentarlo perfectamente una persona que trabaje en la empresa y que no tenga representación legal, o bueno, pues el técnico que se esté encargando, etcétera. Aquí vamos a poner un email porque si no, no me deja pasar. Aquí va a estar tab. ¿Vale? Y vamos a ponerle una contraseña. Ah, se me ha quedado la localidad sin elegir, que a mí me va a poner mal automáticamente. Vale. Entonces, importante el correo que pongáis aquí, va a ser el correo a través del cual nos... Vale, pues el correo no le gusta. No le gusta, no sabemos por qué. Eh, Vamos a poner otro. Esto no suele pasar, ¿eh? Normalmente coge todos los correos. El mío me he debido de confundir en algo al escribir. Vale, pues aquí entramos ya en el formulario. Aquí ya sí que son los datos que nos va a pedir la convocatoria. Entonces, bueno, pues esto rellenáis, son datos de la empresa muy sencillos, ¿vale? El sector económico. Em, Ponéis una dirección aquí que tengáis de la empresa. Efectivamente os pide la dirección fiscal. Importante que sea la dirección fiscal de la empresa. Lo vamos a comprobar de todas formas, pero si la ponéis correcta, pues mejor, porque nos vamos a tener que pedir requerimientos de subsanación más tarde. Esto pues lo que corresponde a vuestra empresa. La facturación del último ejercicio, la que sea.
Necesitamos todos estos datos, no porque nos hayamos vuelto locos, sino porque necesitamos tener una estadística general de qué tipo de empresas se presentan a las ayudas. Entonces, pues necesitamos que nos lo rellenéis. Bueno, y aquí llegamos a la parte un poco más complicada. Os preguntan esta pregunta: ¿está el 25% del capital o más de los, no, de los derechos de votos, perdona, controlados directa o indirectamente por organismos públicos? En el caso que contestéis aquí que sí, no podréis acceder a las ayudas, puesto que no seréis una pyme, ¿vale? Os lo pregunta para que no vayáis más adelante y aquí ya pues desechéis la candidatura porque vuestra entidad sí tiene el 25% de los derechos de voto controlado o más controlado por organismos públicos, no va a ser considerada pyme, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendréis que contestar que no. Importante esta parte del formulario que vamos a repasar con la guía de acreditación de pyme. Es ahí donde os va a decir, donde vais a, bueno, aquí os va a preguntar: ¿has leído antes de rellenar este apartado de la guía de acreditación de pyme? Pues si la habéis leído podéis seguir, pero si no la habéis leído tenéis que ir a ver la guía de acreditación de pyme. Abrimos la guía de acreditación de pyme, ¿vale? Para ver que tenemos cómo es el documento y cómo está configurado. Bueno, pues ¿qué consideramos en estas ayudas que es una pyme? Bueno, está regulado por la recomendación 2003/361 de la Comisión Europea y, como bien ha dicho Juana, están consideradas dentro de esta definición de la Unión Europea microempresas, pequeñas y medianas empresas que tengan una cifra de negocios igual o menor de 50 millones, un balance general que no exceda los 43 y 250 personas o menos, ¿vale? Importante, esta recomendación incluye también una definición de empresa en general. En esa definición de empresa nos dice que para ser empresa tenemos que tener actividad económica, por lo que es importante que tengáis actividad económica, que no tengáis más de 250 personas, ni el balance exceda los 43 millones o la cifra de ingresos sea mayor de 50 millones. Una vez hemos visto esto y vemos que somos una pyme, pues tenemos que ver qué documentos nos piden según el tipo de empresa que seamos. Aquí os tendréis que buscar según el tipo que seáis, porque hay diversas situaciones. Hay empresas que se han creado en el mismo año, empresas que se han creado en el año anterior de la convocatoria o empresas con antigüedad mayor a 2 años. Según esa condición, os tenéis que buscar aquí para ver qué os van a pedir. Importante, tenéis que acreditar la condición de pyme mínimo 2 años. Si no lo habéis hecho, algo no habéis hecho bien. O sea, que si sois de nueva creación, de nueva creación de este año, tendréis que acreditar con el impuesto de sociedades, si ya lo habéis presentado, pues el año en el que os habéis creado y una declaración responsable. En el caso que no tengáis ningún tipo de impuesto todavía, de que no podáis demostrarlo de ninguna manera, pues os tenéis que buscar y os va a decir la guía que tenéis que presentar una declaración responsable. En el caso de personas físicas, es decir, de autónomos, también se pueden presentar, también son pymes. Deberemos ver la documentación que debemos presentar aquí, ¿vale? Vale, pues importante, nos leemos la guía y vamos a la solicitud. Si ya te la has leído, te va a obligar a, tienes que contestar que sí, es que si no, no te deja seguir. Adjuntas el documento del año 1. Nosotros vamos a poner aquí este. Y en esta parte de aquí le damos a más y adjuntamos el documento del año 2. Aquí tenemos que poner que sí otra vez, ¿vale? Bueno, pues con todo esto relleno hemos acreditado la condición de pyme. Esto hay que contestar porque también son preguntas estadísticas, ¿vale? Muy sencillas de contestar para que podamos adaptar las futuras convocatorias según los intereses de nuestras empresas y seguimos. Aquí encontramos la parte en la que vamos a presentar el compromiso de la startup.
En el caso de que no tengamos startup, pues tendremos que contestar que no tenemos startup aquí. Y en el caso de que sí la tengamos, vamos a tener que poner la razón social de la startup, el NIF de la startup, la fecha de constitución de la misma, el documento de acreditación que tiene que contener el registro, la fecha de registro de la startup en el registro mercantil y el modelo 2 que hemos visto cómo se firmaba. Yo voy a contestar que no, porque así se nos hace menos largo, más ameno y seguimos. Vale, las ayudas mínimas es muy sencillo de rellenar, los vais a rellenar aquí, todas las que habéis recibido y visto, pues rellenáis una, le dais a más, rellenáis otra, le dais a más, las vais rellenando todas, os va a hacer el sumatorio aquí, ¿vale? Importante contestar a esta pregunta, si su empresa pertenece a un grupo empresarial, las mínimas deberán cumplirlas todo el grupo, ¿vale? Por eso preguntamos aquí esto. Igualmente con la declaración de otras ayudas recibidas, vamos a tener que ir subiendo ayuda por ayuda, ¿vale? Dándole siempre al más aquí. Y importante, si habéis sido beneficiarios de Activa Startup anteriormente, no podéis volver a ser beneficiarios. Por eso os hace esta pregunta aquí, que si ha sido beneficiario de Ayuda Startup anteriormente. Si contestáis que sí, ya sabéis que bueno, os van a pedir documentación, etcétera, pero para poder seguir aquí habrá que contestar que no, ¿vale? Y aquí llegamos a la parte de la memoria de solicitud. Vamos a revisar ahora el documento, tendréis que meter el presupuesto, o sea, la cantidad que estáis pidiendo, ¿vale? No el presupuesto ni es la cantidad que estáis pidiendo aquí. Y ahora vamos a abrir la memoria. Y vamos a repasar un poquito cuáles son las claves para presentar una memoria exitosa. La memoria, así mientras se abre, es un documento muy sencillo. No vamos a, o sea, no puede exceder las 5 páginas de extensión en una tipografía del 11 y a un interlineado sencillo, ¿vale? Y tiene estos apartados que vamos a repasar. La primera parte está compuesta por la identificación del proyecto, de la pyme beneficiaria y de la startup en su caso, ¿vale? Importante aquí que sea coherente con lo que nos habéis dicho antes. O sea, hay veces hemos encontrado solicitudes en las que, bueno, pues en el formulario ponía una cosa y en la memoria ponía otra. Ojo con ser escrupulosos en la memoria porque es un documento que no se puede subsanar. Si nos confundimos al meter el documento del año 2 de la PYME, lo vamos a poder subsanar. En el caso de la memoria, no vamos a poder subsanarlo. Entonces, hay que ser un poquito escrupulosos a la hora de elaborarla. Vale, en el resumen del proyecto, que aquí vamos a la parte como más importante de la memoria, es importante que tengáis en cuenta que o sea, la persona que os vaya a evaluar no sabe nada ni de vuestra empresa, ni de vuestro proyecto, ni de vuestro reto. Entonces es muy importante que contextualicéis bien el reto que estamos planteando. El reto que estamos planteando tendrá como, para contextualizarlo bien, tendrá como clave hablar de la pyme que solicita, ¿vale? Y de su capacidad tecnológica, muy importante. Hablar de la startup que lo va a resolver y definir muy bien qué es lo que proponemos, ¿vale? Entonces, importante aquí y es lo que más nos encontramos, que vais directamente al grano, nos contáis el reto, pero no tenemos una contextualización de cómo, de quién lo va a hacer, de quién es la pyme que lo presenta, ni la startup que lo resuelve. Y en el formulario es en el único sitio donde lo podemos ver esto, ¿vale? Seguimos en el apartado 3, os vamos a pedir las actividades en las que se va a desarrollar el reto. Importante, hay que desarrollar un poquito las actividades. Es verdad que como solo tenemos 5 páginas de extensión, no nos podemos volver locos desarrollando aquí, porque además tenemos que desarrollar el punto 2, pero por lo menos que entendamos cuáles son las actividades y cuáles son las tecnologías a utilizar, o cuáles son las fechas, o el periodo, etcétera, ¿vale?
Y los resultados esperados, los resultados y el impacto, pues cuál va a ser el impacto que va a derivar de estas actividades. Muy importante aquí, muy importante, y es una lección aprendida. Tenemos muchas solicitudes en las que no se habla en ningún momento del impacto socioeconómico y medioambiental. Entonces, importante para que podamos evaluarlo, incluir un resultado, un impacto que sea el que va a producir en el sector socioeconómico o medioambiental. ¿Vale? En estos 3 puntos es muy importante que tengáis en cuenta que luego vamos a tener que justificar esta ayuda y que la memoria de justificación va a ser muy similar y tendremos que partir de lo que habíamos pedido. O sea, no podemos solicitar una cosa aquí y justificar otra cosa diferente. Entonces es importante ser realistas con lo que vamos a cumplir de esta memoria, que es lo que os van a aprobar, ¿vale? Además, os vamos a pedir el equipo de trabajo propuesto, en este caso de la pyme, porque como recordáis, el de la startup lo hemos puesto ya en el anexo 2, ¿vale? Importante aquí bueno, sí, el nombre, el cargo de la persona, pero que nos detalléis un poquito la experiencia relacionada con el proyecto. No nos hace falta aquí la experiencia de la persona en su vida, sino la experiencia que aporta al proyecto. ¿Vale? Y ya por último os vamos a pedir el presupuesto solicitado, que únicamente es lo que vais a dedicar a lo que vais a pedirle a esta ayuda, es decir, el dinero que pedís para contratar a la startup para la resolución del reto, ¿vale? Y un calendario de ejecución, que tiene que, bueno, pues como sabéis, tiene que contener los 3 meses de ejecución y, y poco más. Como veis, es muy sencilla. La memoria tiene que ir firmada digitalmente, ¿vale? Y en representación, como el anexo 3, como la declaración, ¿vale? Y nada más, no sé, quizás en las preguntas necesitáis más detalles de este documentito que una vez firmado vamos a subir ahí, a ver que no veo. En su parte del formulario. Pues subiremos la memoria aquí. Importante que este importe debe de coincidir con el que ponemos dentro de la memoria. Si lo cambiamos, pues luego lo cambiamos aquí. También se me ha olvidado decir al inicio que el sistema te deja crear un borrador, por lo que podéis abrir la candidatura y ir incluyendo las cosas conforme lo vayáis teniendo, ¿vale? Una vez hemos presentado la memoria, os pide la documentación un poco más administrativa, el censo de empresarios, que tenéis aquí la página web donde se obtiene. Importante, el 036 no es válido. El informe de vida laboral, el anexo 3 firmado digitalmente y otros documentos que abrimos aquí en el caso de que necesitéis explicarnos algo o aportar más información, muchas veces acerca de la startup, cuando es una startup de más de 5 años o bueno. Quizás aquí podéis subir otros documentos aclaratorios de la candidatura. Bueno, nosotros vamos a volver a subir el documento que llevamos subiendo todo el tiempo, ¿vale? Y en siguiente tendréis que incluir el número de cuenta bancaria, ¿vale? Yo puedo incluirla sin los 24 caracteres porque he trucado el usuario, pero vosotros tenéis que incluir 24 caracteres sin espacio, ¿vale? Todo seguido. Y el titular de la cuenta bancaria, que tendrá que ser, pues evidentemente, la empresa que pide la ayuda. ¿Aceptáis o no que comuniquemos con vosotros? Yo le voy a aceptar. Y tendremos la candidatura entregada. Bueno, todavía no, ¿eh? Al final de aquí podréis imprimir un resumen PDF, es decir, os va a mostrar la candidatura completa o entregar solicitud.
creemos que lo mejor es que os lo reviséis a través del PDF que os deja descargar aquí y una vez lo hayáis revisado, entregar solicitud. Yo no le voy a dar porque no quiero que mi candidatura se entregue, pero una vez aquí, entregar solicitud, os va a dar el resguardo y os lo va a enviar por correo también, al correo que habéis puesto en la parte de información. Y bueno, yo no tengo nada más, no sé si pasamos a las preguntas y quizás surjan preguntas acerca de cosas que nos hayamos dejado por el camino. Pues muchas gracias, Teresa. Muy interesante y además muy práctico y muy útil, porque casi que presentas tú ya una ayuda, ¿no? Realmente Sí. yo creo que has ido siguiendo pues paso por paso con todo lo que hay que rellenar, ¿no? Yo creo que está muy bien también porque habéis hecho un muy buen esfuerzo para reducir al máximo la parte de la memoria. Es verdad que hay unos trámites básicos pues para acreditar la condición de pyme, pues para acreditar que esa pyme tiene actividad económica, etcétera, pero luego lo que es la parte de memoria y demás, pues es realmente muy ágil, ¿no? Yo te voy a ir lanzando algunas de las preguntas, os las he tratado de agrupar en función de algunas cuestiones que comentaban por el chat, ¿vale? Mira, hay una que tiene relación con los beneficiarios. ¿Quién puede ser beneficiario y quién no? Entonces hay algunas que son, ¿puede una misma empresa, porque al final una startup a la vez es pyme, ¿no? Y al revés, ¿no? ¿Puede ser una misma empresa beneficiaria de la ayuda y ser también la startup proveedora? Es decir, una empresa que tuviese 4 años de vida, 4 o 5 años de vida, podría presentarse por cosas diferentes, ¿eh? Por un reto que tuviese, que pudiese resolver con una startup y a la vez ser resolvedora, digámoslo así, como startup si cumple también con esos años de vida. Si quieres, te voy diciendo yo, sí, no hay ningún problema. O sea, lo que no puede es ser beneficiaria 2 veces, es decir, no podría tener 2 proyectos como pyme beneficiarios, pero la startup no es beneficiaria, con lo cual se actúa en otro proyecto en condición de startup y lo que hace es facturarle a la pyme su proyecto, pero en ambos casos, en el caso del proyecto como pyme, cumple y acredita sobre todo en la condición de pyme y en el otro caso acredita su condición de startup, no sería problema. Ok, y la condición básica de startup eran estos 5 años de vida, ¿sí? Los 5 años y luego el tema de la escisión, transformación, no repartir dividendos, todas las cosas. Tenéis la presentación, si queréis os las repaso, pero a ver, si quieres, espera un momentito, que las leo otra vez y así las tenéis Sí, por favor. Y si claras. quieres, A ver, aparte compartir, comparte, como quieras. Vale, pues espera un momentito, sí. Vamos a ver. Un segundo, que os comparto aquí. A ver, por qué se me ha... Un momentito que casi me echa, que se me ha cerrado la presentación. Un momentito. Bueno, no sé qué he hecho con ella. Bueno, de todas formas os lo leo si nos importa, ¿vale? Porque no soy capaz ahora de subirla. Lo principal era la edad de la startup, como os decía, no puede tener más de 5 años, solo puede tener entre 5 y 7 años máximo aquellas startups que sean de biotecnología, de energía o de industria. Y luego, además, cualquiera de ellas tiene que cumplir no haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación, tener su sede social o domicilio o establecimiento permanente en España, tener el 60% de la plantilla con contrato laboral en España o contratos mercantiles en la Unión Europea, no distribuir ni haber distribuido dividendos y no cotizar en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación. Esos son los requisitos que tienen que cumplir como startup. Y los requisitos como pyme, pues repasamos también, tienen que tener menos de 250 trabajadores, tienen que no superar una facturación de 50 millones o un balance general de 43 millones, tener actividad económica y cumplir de todas formas con estos requisitos
durante 2 años, a no ser que sean de reciente creación o del año anterior, pero si tienen más de 2 años tienen que cumplirlo en los 2 últimos años. Ok. Y luego, como startup, también podrían ir de proveedora, digámoslo así, de más de un proyecto, ¿verdad? Sí, cuidado con esto, porque lo que sí que no queremos dejar de revisar es que esto es un programa de innovación abierta y por lo tanto los proyectos tienen que ser innovadores, creativos, no puede ser un servicio de catálogo de la startup que me dedico a vender, y lo decimos así de abiertamente porque es mejor conocerlo desde el principio. Yo tengo un producto y me dedico a venderlo a distintas pymes para que se presenten a Activa Startups. O bien es un servicio muy claro que tiene adaptación y que se genera y se crea de manera distinta para cada uno de los desafíos o de los retos de pymes distintas, o bien si es el mismo. Me refiero a una plataforma, típico ejemplo, una plataforma que yo la vendo y lo único que hago es implantarlo en la pyme. Ese proyecto no se va a considerar de innovación abierta y por lo tanto no va a tener una valoración favorable. Pero sí que es verdad que si yo tengo una startup experta no lo sé, en inteligencia artificial y yo le hago la resolución de su reto a una pyme con inteligencia artificial y a otra con la misma tecnología y a otra con la misma tecnología, pero son proyectos, desafíos, retos distintos y mi tecnología se adapta de manera distinta en cada uno de ellos, por supuesto que podría resultar empresa acompañante de distintas pymes beneficiarias. Ok. Voy leyendo, ¿eh? Habéis Sí. hablado en algún momento de los autónomos. Hay un par de preguntas referentes a si el autónomo puede ser el que actúa como pyme, siempre y cuando lo acredite, etcétera, pero también podría ser el caso que fuese este autónomo startup que aún no se ha constituido como tal. ¿En qué sitio puede estar o si puede estar en ambos? No sé, Juana, ¿contestas tú o contesto yo? Como quieras. A Es ver, que la de como los pyme, autónomos he sido yo, así que... venga, pues adelante. A ver, como en este programa el autónomo está considerado pyme, tiene que entregar una documentación diversa a las empresas, bueno, tiene un apartado, hemos dicho como persona Añadida, ¿no? física, Digamos, al de final, adicional. sí, vamos, será la declaración del IRPF, para que veamos que su facturación no es más alta de los límites, porque puede ser un autónomo que Claro. supere los límites, ¿no? Bueno, pues como pyme tenemos claro que puede participar. Como startup, el único hándicap que existe es que deben estar inscritos en el registro mercantil. Entonces, si es un autónomo que se ha inscrito en el registro mercantil, podría participar como startup sin problema, ¿vale? Porque Ok. todo el resto de los requisitos los cumple. Entonces podría participar como startup. Vale. Y no sé si en un momento has comentado, no sé si era comunidad de bienes o SCP, etcétera. ¿Sería el mismo caso? Una SCP, es decir, que son dos autónomos, también deberían estar inscritos en el registro mercantil. Para participar como startup, sí. Una Ok. comunidad de bienes, el problema es que tiene que tener personalidad jurídica propia. Para Entonces, ser beneficiaria, Entonces perdona. se tendría que... Sí, Claro, eso como pyme como eso es. pyme podría serla siempre y cuando tuviese esta personalidad jurídica jurídica propia, propia que estamos claro. diciendo. Vale, Y ok. importante la actividad económica, ¿vale? Que nos están preguntando muchas ONGs. La actividad económica puede ser la actividad económica de una ONG, no ocurre nada, pero tiene que también cumplir con los requisitos de pyme, ¿vale? Pero sí pueden participar en principio. Vale. Habéis comentado que las pymes beneficiarias de otras convocatorias no pueden presentarse ahora, pero una startup que ha participado en algún reto de convocatorias anteriores y ha sido, bueno, beneficiaria no, pero proveedora de una beneficiaria, ahora puede participar también en algún otro proyecto. Sí, lo que no puede repetir es beneficiaria. O sea, una empresa La beneficiaria, pyme, una digamos. pyme beneficiaria de cualquiera de las otras convocatorias, no puede resultar pyme beneficiaria de nuevo.
pero una startup de anteriores convocatorias no ha sido beneficiaria, con lo cual se puede presentar en esta como pyme o como startup, de nuevo. O sea que eso no sería problema. Las únicas que tienen limitada son las pymes beneficiarias de anteriores convocatorias. Ok. También Josep nos preguntaba por el calendario. Yo entiendo que habéis explicado lo que es, digamos, cerrado, pero Josep nos preguntaba por el calendario que es un poco más aproximado, ¿no? Que no está tan cerrado, que es el periodo, digamos, de requisitos administrativos o de pedir documentación que falte y un poco una previsión de posible resolución. Por tener, si se puede decir, una aproximación de decir, pues ahora cerramos el 31 de octubre y a partir de aquí... Esta es la gran pregunta. Sí. Y sinceramente, es que no nos podemos comprometer. Primero, no sabemos cuántas. Es una convocatoria muy ambiciosa en cuanto a número de proyectos, pero es que no sabemos los proyectos que vamos a tener. Y hay que tener en cuenta que tenemos que revisar todos aquellos que se propongan y tenemos que valorar técnicamente con los criterios de valoración todos los que cumplen. Entonces, no os podemos decir. La parte administrativa sí que es verdad que primero tiene una revisión que dependiendo de lo que sea, pero nos llevará unas semanas. Luego se lanzan los requerimientos de subsanación para aquellos conceptos subsanables que, como bien decía Teresa, y creo que es importante apuntar de nuevo, la memoria y el compromiso con la startup no son subsanables porque son objeto de valoración, pero todo el resto de requisitos de la condición de pyme y demás sí que son subsanables y entonces si no están correctamente pues son objeto de mandar requerimiento y ahí la empresa tiene 10 días para responder a la subsanación, pero hay que revisar de nuevo la subsanación y luego proceder a la valoración. Entonces, sinceramente estamos hablando de probablemente 2-3 meses mínimo tendremos hasta que podamos revisar y valorar toda la convocatoria. Ok, entonces con el paréntesis de este periodo, digamos, administrativo, entonces una vez se lanza, porque había otra pregunta en este sentido, se lanza la resolución, aunque sea provisional y luego definitiva, aquella resolución, digamos, provisional, a partir de entonces empiezan los 3 meses, que sería de ejecución del proyecto. ¿Sí? Sí, aquí es muy importante esto. No es igual la resolución provisional que la definitiva. La resolución provisional abre el periodo de alegaciones. Ese periodo de alegaciones, como yo os decía antes, requiere de recibir las alegaciones, revisarlas, analizarlas y responderlas. Y después es cuando se publica y se notifica la resolución definitiva. En ese momento empieza el periodo de ejecución. Y digo que es importante porque cualquier gasto en el que incurramos para el proyecto tiene que ser a partir de ese día. No vamos a poder admitir ningún gasto previo al día de notificación de la resolución definitiva y, por lo tanto, del inicio del periodo subvencional. Vale. Nos plantamos entonces en la resolución definitiva, Eso es. ¿vale? Y ahí tenemos las beneficiarias, digamos que aquellas a partir del día siguiente, como aquel que dice, ya pueden empezar ese periodo de ejecución, ¿sí? Esos son 3 meses, ¿verdad? Sí. Hemos dicho. Dentro de ese periodo, la startup tiene que haber facturado por sus servicios y la pyme tiene que haber pagado dentro del plazo de ejecución de esos 3 meses. ¿Sí? Justo, justo. Luego hay 15 días, si recuerdo bien, de justificación del proyecto, ¿verdad? Con lo cual, 15 días. Y luego tenéis algún plazo aproximado que podáis decir de revisión. Ya sé que os pregunto lo más Pues jodido, igual, pues pero depende de lo bien hechas que estén las justificaciones. Mira, cuanto mejor hechas de la justificación, más rápido, porque si no se requiere de subsanación, ni de revisión, ni de aclaración, ni de nada, y se le da el visto bueno, será mucho más rápido. Pero aquí de nuevo contamos normalmente con un periodo de revisión, después un tiempo de subsanación, de requerimientos de subsanación de aquello que no esté correcto y una nueva revisión. Entonces nos ponemos otra vez en un par de meses fácil. claro, después de esos 15 días, ¿verdad? Eso es, Después de eso es. esos 15 días, ok, vale, vale. Ya vamos acabando, ¿eh? Tenemos ya pocas más.
Bueno, sociedades, digamos, limitadas, cooperativas, anónimas, todo este tipo de sociedades entendemos que entran porque tienen personalidad jurídica propia y son entidades mercantiles, digamos. Ujú. Vale. Y luego preguntan, hay varias preguntas de si hay compatibilidad de ayudas. Yo entiendo que sí, siempre y cuando no se dupliquen, digamos, gastos, pero cualquier otro tipo de ayuda de minimis o parecido, sin superar los saldos que habéis dicho, etcétera, kit digital, etcétera, son compatibles con esta ayuda. ¿Sí? Siempre que no financien el mismo objeto subvencionable, son compatibles. Vale. Había una, ya sé que es muy sencilla, pero es el tema de IVA siempre es aparte. El presupuesto es 9.500 de máximo Ujú. más IVA o IVA, digamos, Eso es. excluido de El este programa no importe. financia el IVA y recordad, importante, solo financia los gastos de asesoramiento y apoyo de la startup. El personal propio de la pyme, por ejemplo, no se financia, que a veces sí que se incluye dentro del presupuesto y tenemos que quitarlo. Igual que si se incluye dentro del presupuesto el IVA, tendremos que quitarlo y la concesión saldrá por un importe menor. Menor, claro. Eso es. Vale. Yo aprovecho, estaba para nosotros, aprovecho para poner en el chat donde estamos respondiendo, os pongo el link de la plataforma para aquellos que estáis preguntando por cómo encontrar socio. Ya, bueno, vosotros lo sabéis, Juana y Teresa, que tenemos una plataforma tanto para pymes como para también startups para poder colgar retos y encontrar socio. En esta ayuda en concreto tenéis que buscar, los que buscan por empresa, tienen que buscar que sea pyme, porque, bueno, pyme o startup, pero aquí el requisito de la ayuda es que el beneficiario es pyme y el partner posible es startup, con lo cual si buscan a través de empresa tienen que poner el filtro de SME, que sería pyme, ¿vale? Y si buscan por oportunidad, tienen que buscar oportunidades que estén ubicadas en España, porque ahí el filtro que ponemos es por país y se entiende, lo habéis dicho, que las beneficiarias tienen que ser pymes radicadas en España, un poco con los requisitos que habéis comentado, que creo que era 50% de la plantilla, no más del 60. 60% de la plantilla en España, razón social, digamos, o domicilio social en España y demás, ¿verdad? Eso es. Sí, Vale, ya vamos acabando, ¿eh? Vale, es verdad. Otra pregunta que creo que ya estaba en las anteriores convocatorias es ¿qué pasa si la pyme aún no tiene ese partner, aún no tiene esa startup? Si se puede presentar igualmente y luego en el plazo, digamos, de resolución y demás, y dentro de la ejecución siempre encontrar ese partner. ¿Se puede presentar igualmente? Sí, yo creo que ya lo hemos comentado, se puede presentar igualmente, no nos presentará el compromiso, el documento de compromiso que presentaba Teresa antes con la startup, pero tiene que presentar una declaración responsable de que se compromete a que va a participar en la resolución del reto con una empresa que cumpla la condición de startup. La documentación de la misma, entonces, nos vamos al otro periodo de presentación de documentación, que es la justificación. Entonces, en la justificación será donde tendrá que presentar todos los documentos acreditativos de la startup y, como decía yo en mi intervención, importante asegurarnos de que cumple con la condición, porque si llegamos a la justificación y la startup, poneros un caso, que tiene 6 años en vez de 5, no le vamos a poder admitir nada del proyecto porque la startup no cumple en ese caso la condición de startup, ¿vale? Claro. Y luego había algún bloque de preguntas, había 2 o 3, y ya con esto cerraremos, que tenían que ver con el concepto, digamos, de la factura, ¿no? Decíais que la factura de la startup tiene que ser por servicios, ¿no? O por asesoramiento y demás, que no es para pagar, digamos, materiales o maquinaria, no se pueden poner activos, ¿no? O como concepto de esa factura. Siempre sería por servicios, porque hay gente que pregunta si los gastos de programario, desarrollo de programario irían aquí, etcétera.
Claro, es que es el financia, bueno, como ha dicho Juan, el servicio de asesoramiento y apoyo en materia de innovación. Entonces, bueno, pues no podemos comprar una máquina con las ayudas, digamos. Ese es el concepto. Sí, otra cosa es, pues eso, luego en qué invierte o en qué se gasta el dinero en la startup, ¿no? Pero el concepto de la factura, ¿no? Es Efectivamente. esto. También Sí, preguntaban si pero era... vamos, lo que sí que es verdad es que cuando hablamos de asesoramiento y apoyo se incluyen muchas cosas, os digo porque también nos han formulado esta pregunta en otras jornadas. Nos preguntan, por ejemplo, si una parte de formación a la pyme se incluiría. Sí, claro, en el asesoramiento de la startup sí que puede incluir sesiones de formación, puede incluir apoyo en programación o adaptación de la tecnología que le va a ayudar a la pyme en la resolución del reto para su propia resolución. Y eso lo pueden indicar en las distintas actividades que van a desarrollar. Pero es verdad que todo ello tiene que ser asesoramiento o apoyo, no compra de material, no compra de tecnología como tal. Eso hay otros proyectos que sí que lo financian. Este no es. Este es dentro de el apoyo que le puede dar la startup a la pyme para resolver el reto, en enseñarle, en desarrollarle o en adaptarle la tecnología que le proponga, pero no la compra de material ni servicio. Ok, ya había una ultimísima pregunta que si es la ayuda al 100% y la respuesta entiendo que sí, hasta Sí, este límite de sí. los La intensidad es al 9.500 100% con euros. un importe máximo de 9.500. Eso también quiere decir que no se admiten presupuestos superiores, ¿no? Que la gente no No, puede poner que el proyecto es de 25.000 y que aquí piden esos 9.500, ¿no? Sino que lo que queréis es proyecto de 9.500 como máximo y financiado claro. al 100%. Claro, porque vamos a valorar el proyecto en su conjunto y tiene que ser el proyecto que vamos a financiar. Entonces, los proyectos tienen que ser, en este caso, relacionados con este importe. El presupuesto 9.500 máximo y ayuda de Eso 9.500 es. también como máximo. Ok. Bueno, pues yo creo que ya hemos tenido bastantes dudas resueltas, además del tutorial de Teresa, que ha sido muy útil. Yo creo que mucha gente ya conocía la ayuda, pero ha estado bien también refrescar un poco en qué consistía y las novedades o los cambios que ya ha habido. Os agradecemos desde Axio bueno, pues el tiempo y la pedagogía para poder explicar y desarrollar la ayuda y luego pues muchos ánimos, mucha paciencia también luego para toda la recepción de proyectos que esperamos que haya muchos y buena parte también vengan de parte Ojalá. de Cataluña igual que las anteriores convocatorias. Y decir también que hay esto de la plataforma para aquellos que aún no tengan partner, que ya está abierta, digamos, la web de OI, como ha enseñado Teresa, para poder solicitar la ayuda, que se puede guardar en borrador, con lo cual, bueno, pues eso también ayuda para luego ir guardando e ir avanzando y sobre todo que no se pase el plazo del 31, que es el jueves siguiente, con lo cual, bueno, pues se puede ir avanzando y ir recopilando la documentación que falte, además de descargar y rellenando la memoria. A partir de Una cosa aquí, importante, tenemos, sí. perdona que te interrumpa, Albert, tenemos una cuenta de correo para todas las preguntas que no se hayan ocurrido o que puedan surgir a medida que o bien buscan a la startup o bien intentan realizar la solicitud, que es activastartups@eoi.es. En esa cuenta de correo resolvemos cualquier duda que tengáis acerca de la convocatoria. Vale, pongo aquí, me has hecho recordar, pongo aquí el link directo a la web que ha comentado Teresa, en el cual también se encuentra el buzón este de activastartup@eoi.es, aunque pondré también el mensaje aquí en el foro, que es el que tenéis en la página web y que incluye este buzón. ¿Vale? Fenomenal.
Bueno, pues lo dejamos aquí. También recordar finalmente que el vídeo quedará grabado y quedará subido en el canal de YouTube de Acció. Me parece que está en 1 o 2 días, con lo cual se podrá pues recuperar y revisar también este tutorial que nos habéis hecho hoy, igual que las preguntas y respuestas que hemos ido comentando ahora. Muchísimas gracias, Juana, Nada, Teresa, gracias a Gracias. y vosotros. també a tots els assistents. Muchas gracias a todos, Muchas gracias por gracias. vuestra paciencia y lo único que queremos que sea lo más útil posible y que podamos beneficiar al mayor número de empresas y en este caso catalanas, puesto que sois los que habéis interesado hoy por la jornada. Muchísimas Bueno. gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Juana, Teresa, y fins la propera.